Hola, saludo para todas y todos. Es un gran gusto estar compartiendo con los amigos, con los compañeros y camaradas de Alames Bolivia en esta tarde-noche para conversar sobre el tema de la introducción a la epidemiología crítica latinoamericana. Vamos básicamente a tratar dos temas. En primer lugar, ¿por qué es necesaria una epidemiología crítica? Y eso lo vamos a comprender al analizar las limitaciones de la epidemiología clásica. Y en segundo lugar, vamos a ver cuáles son las bases conceptuales y epistémicas de la epidemiología crítica y sus retos. ¿Por qué epidemiología crítica? Nosotros, desde la salud colectiva y el pensamiento crítico en salud, señalamos que la epidemiología crítica es necesaria por tres razones. Una es una necesidad teórica. Necesitamos una mejor y mayor capacidad de conocer y comprender la situación de la salud de la población y las comunidades y su relación con la sociedad. En segundo lugar, una necesidad técnica práctica, porque los abordajes tradicionales que hemos aplicado en salud pública no han sido suficientes para desarrollar una práctica que permita reducir las inequidades sociales y construir sistemas universales de salud. Y por último, una necesidad de orden metodológica es que hay creciente evidencia de que la situación de salud, enfermedad, cuidado está más vinculada a las condiciones de vida y trabajo que a riesgos individuales en los que se centra la salud pública tradicional. Entonces es necesaria epidemiología crítica porque la epidemiología clásica tradicional que venimos estudiando y desarrollando no ha sido suficiente para comprender y para transformar la realidad sanitaria. Nosotros decimos que la salud pública y la epidemiología requieren pensamiento crítico, porque la salud pública y la epidemiología funcionalista, que se han hecho funcionales al mercado y al capital, han sido insuficientes para comprender y responder la salud de la población. Nosotros hemos señalado en otras oportunidades que la salud pública tiene dos grandes campos de estudio. Uno, la salud de la población. Y eso es la tarea fundamental de la epidemiología. La epidemiología estudia la salud, enfermedad y la estudia como parte de la vida. Estudia las formas de enfermar y morir de los colectivos humanos que ya sabemos que son determinados por su forma de vida y de trabajo. Pero ante esa salud de la población, que es el objeto de estudio de la epidemiología, se construyen respuestas institucionales y comunitarias. Las políticas de salud, los sistemas de salud, no son otra cosa que las respuestas que se construyen desde el Estado y desde la sociedad para dar respuesta a las necesidades y problemas de salud de la población. Entonces tenemos esa estrecha vinculación entre de qué se enferma y muere, cómo vive y trabaja la gente, cómo se expresa su salud y las respuestas que se construyen en términos de política, en términos de sistema, en términos de leyes, en términos de modo de atención. Entonces empecemos con una breve revisión de la epidemiología clásica. Ustedes han estado haciendo un curso de epidemiología. Aquí están los textos fundamentales por los que se estudia epidemiología en nuestras escuelas de salud pública y en nuestros ministerios de salud, los módulos MOPC para epidemiología del control de enfermedades, la epidemiología moderna desarrollada desde los Estados Unidos por diversos autores, la epidemiología clínica.
Pero toda esa epidemiología está al servicio de una salud pública que está centrada en la enfermedad. Y eso genera que nuestra epidemiología es una epidemiología reducida a la enfermedad. Vamos a verlo con mucho más detalle. La epidemiología a lo largo de la historia ha venido evolucionando desde hace muchísimos años como estudio de las epidemias, donde la categoría fundamental era el contagio. Luego, a lo largo de los años, pasó a ser el estudio de las enfermedades transmisibles, donde la categoría fundamental era la transmisión de las enfermedades. Luego se introdujeron ya en el siglo pasado el estudio de la frecuencia y distribución de la salud enfermedad, de también enfermedades crónicas no transmisibles, y la categoría fundamental pasó a ser el riesgo, y ahora esta es la definición que da LACE en su diccionario de epidemiología. Dice que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los eventos relacionados con la salud. Ya veremos cuando hablemos de epidemiología crítica que nosotros no nos contentamos con estudiar la distribución y los determinantes. Nosotros queremos estudiar la determinación social y queremos estudiar cuáles son las causas de esa distribución desigual de la salud-enfermedad en la población. Bueno, tradicionalmente se dice que la epidemiología tiene 4 grandes utilidades. Sirve para hacer análisis de situación de salud. Efectivamente, una de las primeras tareas de la epidemiología es describir la situación de salud de las comunidades. En segundo lugar, investiga las causas de esa distribución y sus determinantes. En primer lugar, describe. En segundo lugar, investiga. La tercera gran función, la vigilancia epidemiológica, que generalmente se centra en enfermedades. Y por último, la gestión y la evaluación. Sí, la epidemiología es fundamental para la formulación y evaluación de políticas, de estrategia y de intervenciones, y es fundamental para la planificación y organización de programas y servicios de salud. La epidemiología clásica a lo largo de la historia ha utilizado diversos modelos explicativos. En principio, en el siglo XIX, el modelo que privó fue el modelo construido alrededor de las ideas de Koch y luego de Pasteur. Era el modelo unicausal, donde había un microorganismo, una bacteria, un virus que ocasionaba una enfermedad. Los estudios de Koch sobre la tuberculosis son paradigmáticos en ese sentido. Esa epidemiología unicausal fue superada en el siglo XX por la epidemiología multicausal de McMahon, que se estudió en muchas escuelas de salud pública. Siglo pasado nos hablan de la multicausalidad, de la existencia de múltiples factores de riesgo. Ya no solo es el bacilo que produce la enfermedad, sino que hay muchos otros factores. Y por último, el modelo que hoy predomina en la epidemiología tradicional, el modelo de Lebel y Clark, el modelo ecológico o el modelo del triángulo epidemiológico, donde hay un huésped, un agente y un medio ambiente. Y las categorías fundamentales de la epidemiología clásica son persona, lugar, tiempo. La epidemiología estudia la frecuencia y la distribución de las enfermedades por persona, por tiempo y por lugar. Luego, historia natural de la enfermedad y riesgo y factores de riesgo. Su sustento epistémico se construye sobre los paradigmas científicos dominantes del positivismo y el monismo metodológico. Luego vamos a ver cómo la epidemiología reduce la persona a edad, a sexo, en algunos casos a ocupación, reduce el lugar a sitio geográfico, el municipio, la provincia o departamento, y reduce el tiempo a días, a semanas, a
meses, a años, ocasionalmente a ciclos quinquenales o más largos, y esa visión reduccionista es, lo vamos a ver con más detalle, superada por la epidemiología crítica. El paradigma empírico funcional que aplica la epidemiología para explicar la enfermedad es el de la causalidad lineal. Está el triángulo epidemiológico, un agente causal usualmente sin historia, está un huésped usualmente sin condición social y un ambiente del cual no se comprende el metabolismo social. Y ese pensamiento causal aplana la realidad, la fragmenta en pedacitos y propone una acción focalizada sobre cada uno de esos pedacitos. Basa su análisis en unidades geopolíticas de gran heterogeneidad interna, un municipio, una provincia o departamento, y los une en un denominador, siendo una población profundamente diferente en sus condiciones y modos de vida, lo que impide explicar adecuadamente la desigualdad y la determinación de la salud enfermedad en la sociedad. Bueno, entonces esa epidemiología clásica tiene un conjunto de limitaciones. La primera es la explicación reduccionista y fragmentada de la realidad, centrada en la enfermedad como hecho biológico individual. La segunda, la reducción de la lógica explicativa al análisis de factores de riesgo y la reducción de los conceptos de exposición y vulnerabilidad a problemas de carácter estadístico, probabilístico. Y por último, que reduce la práctica epidemiológica a vigilancia de enfermedades y eventualmente a acciones sobre factores de riesgo y estilos de vida que son absolutamente insuficientes. Además, últimamente ha surgido lo que desde la salud colectiva llamamos la epidemiología bajo contrato, y es un conjunto de investigadores y epidemiólogos y salubristas contratados y al servicio del gran capital, que producen artículos, evidencia y conocimiento para sustentar las propuestas del mercado y del capital. Por ejemplo, hay múltiples estudios epidemiológicos que demuestran o que tratan de demostrar que el cambio climático es un proceso natural que ha sucedido a lo largo de los años, o que tratan de demostrar que el glifosato no es cancerígeno. Entonces hay toda una epidemiología al servicio de las grandes compañías petroleras o de las grandes compañías farmacéuticas en función de producir un tipo de conocimiento que sustente su visión de la realidad. Esa epidemiología bajo contrato ha estado muy activa en esta última pandemia. Ha surgido toda una red de epidemiólogos al servicio del mercado y que sustentan las teorías alrededor de la epidemia que convienen al mercado, al capital, y que son generalmente las que se difunden en los grandes medios de comunicación. Hay un conjunto de propuestas alternativas a esa epidemiología clásica, tradicional, de mercado. La primera es la epidemiología social europea, la vamos a ver. La segunda, la ecoepidemiología de Nancy Krieger en Estados Unidos. Y luego la que vamos a desarrollar desde América Latina, que es lo que vamos a explicar en la segunda parte de esta reunión, que es la epidemiología crítica latinoamericana. La gran diferencia entre la epidemiología clásica y los paradigmas alternativos es que la epidemiología clásica está basada en el paradigma de una relación causal donde lo social y lo biológico están
diferenciados, mientras que la epidemiología crítica y los distintos paradigmas alternativos plantean el proceso de subsunción por medio del cual lo biológico está subsumido en lo social. Lo social determina lo biológico, no es que lo social está por un lado y lo biológico está por otro lado y hay una relación lineal y causal entre ellos. Lo vamos a ver con más detalle. La epidemiología europea de los determinantes sociales es el primero de los paradigmas de transición. Se desarrolló sobre todo a fines del siglo pasado. Tiene aportes significativos. Allí hay trabajos muy interesantes como el de Marmot en Inglaterra sobre los determinantes sociales, el de Dahlgren y Whitehead, que conducen a esta visión mucho más compleja que la del triángulo epidemiológico, y esos aportes se plasmaron en la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS en este esquema que introduce por primera vez temas como clase social, género, etnia, pero a pesar de esos aportes sigue prisionero de una uniculturalidad eurocéntrica que es colonial. Sigue prisionera de una linealidad del pensamiento que sigue siendo empírico-analítico, y ello por supuesto tiene implicaciones políticas, por lo que esa epidemiología tiene una acción limitada a la gobernanza redistributiva y a la corrección de determinantes aislados. El paradigma de la ecoepidemiología de Nancy Krieger es un modelo mucho más avanzado que el de la epidemiología clásica, que plantea con mucha fuerza el tema de género y de las inequidades de clase en la distribución desigual de la salud y de la enfermedad. Pero por último llegamos a nuestra epidemiología crítica latinoamericana. Allí están algunos de los grandes ponentes de la epidemiología: Cristina Laurel, Breil, Samaja, y hay un desarrollo en donde uno de los principios fundamentales, y comienzo con eso, es el de la dialéctica. La dialéctica plantea que conserva de la epidemiología clásica aquellos elementos que son importantes, que sirven, que producen aportes, pero suprime y supera sus limitaciones para construir un nuevo modelo explicativo y de acción. Intentamos definir la epidemiología crítica latinoamericana como el estudio ya no de la distribución de la salud de la enfermedad, sino de la distribución desigual de la salud o enfermedad en los colectivos humanos, y dedicada a comprender y develar sus perfiles epidemiológicos, cómo los perfiles epidemiológicos de enfermar y de morir de los colectivos humanos tienen relación directa con los modos de vida, están social e históricamente determinados por las condiciones del sistema en el que se vive. Y la epidemiología crítica latinoamericana reconoce a la epidemiología como un terreno de disputa, de lucha de ideas y de clases en relación a cómo se explica la salud y la enfermedad y cómo se actúa en consecuencia. Y esa disputa obedece a intereses económicos y sociales contradictorios. Entonces, esta disputa entre epidemiología clásica y epidemiología crítica no es un problema técnico, no es un problema de técnicos y epidemiólogos. Es parte de la lucha de clases, es parte de la disputa social por el control de la sociedad, por la explicación de la sociedad, en el caso nuestro por la explicación de la salud y de la enfermedad. Bueno, entramos en el centro de esta presentación. ¿Qué es lo que propone la epidemiología crítica para superar las limitaciones de la epidemiología clásica? Propone fundamentalmente una ruptura epistémica
sistémica, que supere las limitaciones de la epidemiología clásica con tres grandes propuestas. En primer lugar, hay que transformar los ejes de análisis de la epidemiología clásica. En segundo lugar, hay que redefinir los niveles de análisis. Y en tercer lugar, hay que incorporar nuevas categorías. Vamos a ver con detalle cada una de estas propuestas. Transformar los ejes de análisis y las categorías de la epidemiología clásica. Ya decíamos, las categorías fundamentales de la epidemiología son persona, lugar, tiempo, historia natural, factores de riesgo, estilo de vida. Con esos criterios y categorías nos manejamos dentro de la epidemiología. Nosotros decimos que desde la epidemiología crítica hay que transformar la persona en clase social, en etnia, en género. Ya no se trata de la persona reducida a sexo, a grupo etario. Es ahora una persona que pertenece a una clase social, que tiene una identificación étnica y de género que supera la epidemiología crítica con la incorporación particularmente de estas categorías, esa visión reduccionista de, bueno, ¿qué es lo que hace la epidemiología clásica en una epidemia? Cuenta cuántos casos y cuántos muertos, cómo están distribuidos geográficamente. Entonces ahí viene el lugar, entendido el lugar como el sitio donde se da la salud de la enfermedad, el sitio geográfico. No, nosotros decimos mucho más que un lugar geográfico, es un territorio social, porque el territorio social es donde se construye socialmente la salud y la enfermedad. Y la tercera categoría, el tiempo, que está reducida en el pensamiento causal a días, meses, años, adquiere una connotación histórica y de procesos concatenados que se van desarrollando en función de su determinación histórica y social. Entonces, persona, lugar y tiempo que eran reducidos por la epidemiología funcionalista a elementos que tienen básicamente que ver con la enfermedad, la epidemiología crítica los transforma en aquellos elementos que van a explicar su determinación social en la clase social, en la etnia, en el género, en el territorio social y en la historia. Por lo tanto, la historia natural de la enfermedad ya deja de ser natural y pasa a ser historia social de la salud y de la enfermedad. Los factores de riesgo pasan a ser procesos que en una comunidad protegen o afectan la salud de los trabajadores. Ya no solo son factores de riesgo individuales, el sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo, el cigarrillo, no, son procesos que protegen colectivamente o que afectan colectivamente a la comunidad, y los estados de vida individuales pasan a convertirse en modos de vida colectivo. Veámoslo con más detalle. La epidemiología generalmente se queda en el espacio de lo singular, en el espacio de lo individual y de lo clínico, de las conductas y los estilos individuales de vida. Nosotros planteamos que es necesario redefinir y complementar esos niveles de análisis para poder explicar adecuadamente la salud de la población, porque los hechos que nosotros llamamos y percibimos salud o enfermedad ocurren en diversas dimensiones que se corresponden con diferentes espacios de determinación y de condicionamiento. Además del espacio de lo singular, que resalta lo individual y lo clínico, está el espacio de lo particular, que es el mundo de las relaciones comunitarias entre grupos sociales, que es el sitio en el que se construye socialmente la enfermedad y se construyen socialmente los modos de vida. Y luego está el espacio de lo general, que se corresponde a la sociedad, al metabolismo social, al sistema mundo, al patrón
civilizatorio. Entonces debemos tener la capacidad de entender la salud y enfermedad no solo a nivel de lo singular, sino también de lo particular y de lo general. Bueno, el tercer punto es la introducción de nuevas categorías. La epidemiología crítica propone 3 grandes categorías como eje de la ruptura epistémica con la epidemiología clásica. En primer lugar, la categoría reproducción social. En segundo lugar, la categoría metabolismo social, el metabolismo de la sociedad con la naturaleza. Y en tercer lugar, la categoría determinación social. Veamos cada una de ellas en detalle. Bueno, la reproducción social es un concepto clave que hemos pedido prestado desde la salud colectiva a la economía política, y se entiende por reproducción social el proceso que permite que una sociedad pueda producir todo lo que necesita para vivir, distribuirlo y que sea consumido, pero permitiendo que pueda reproducirse en el tiempo. Generación tras generación producimos los bienes y los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la vida, y lo hacemos a lo largo del tiempo. En otras palabras, la reproducción social es la dinámica social que permite la subsistencia de la vida, pero de la vida en el marco de un determinado modo de producción y sus relaciones, las relaciones que ese modo de producción genera. Decía Samaha en ese libro tan importante de las dimensiones de la reproducción social, de la epistemología de la salud, que la reproducción social se da a 4 dimensiones: la dimensión de lo biológico, la reproducción biológica, la reproducción de la vida, la reproducción de la conciencia y de la conducta, que es la reproducción en el orden de lo cultural, la reproducción de los procesos ecológicos y ambientales, y la reproducción de las relaciones políticas y económicas. Y lo más importante es que cada uno de esos procesos está regido por leyes específicas que se encargan de desentrañar los procesos particulares que a nivel biológico o a nivel cultural o a nivel ecológico o a nivel político y económico se dan en cada sociedad, pero en el marco de relaciones de subordinación y de subsunción, donde el nivel de lo social, de lo económico y de lo político determina el nivel de los procesos ecológicos, de la ciencia y de la conducta y de la biología. Los espacios fundamentales de la reproducción social son, en primer lugar, el espacio de lo laboral, el espacio donde se producen los bienes materiales necesarios para la vida, los alimentos, el vestido, todas las cosas que necesitamos para vivir. El espacio del consumo, que es el espacio del hogar, el espacio de la vida de relación, que es el espacio de la comunidad en la que se vive, el espacio del ambiente, de la relación con la naturaleza y con los ecosistemas, y el espacio de la sociedad, de la política y de la economía. Y en el marco de esos espacios es que se construye la subjetividad, el sentido común, las ideas que tenemos para explicar y comprender al mundo. Y hay un proceso que Mésaros lo llama la reproducción metabólico-social del capital, que es ese proceso que permite y garantiza la reproducción del capitalismo, la reproducción del Estado capitalista, de su ideología y sus relaciones de poder, y que explica por qué hay un Estado que, a pesar de las propuestas de transformación y de buenas intenciones que podamos tener para cambiar el mundo, nada termina cambiando, porque es el mundo el que termina cambiándonos a nosotros. La segunda categoría que vamos a ver, además de la reproducción social, es la categoría metabolismo, sociedad, naturaleza, metabolismo social.
Y el metabolismo social no es otra cosa que el proceso de relación entre los seres humanos en sociedad y la naturaleza. Porque es que los seres humanos en sociedad tenemos que apropiarnos y transformar materiales y energías de la naturaleza para poder vivir. Ese proceso, ese metabolismo social ocurre en las entrañas del planeta, donde las energías inmateriales circulan, se transforman, son consumidas y finalmente son convertidas en desechos, en emanaciones o en residuos. Ese proceso de relación sociedad-naturaleza varía a lo largo de la historia. El modelo de apropiación de la naturaleza que predomina en este mundo capitalista globalizado es el modelo del extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? No es otra cosa que la extracción de recursos naturales para convertirlos en mercancía e incorporarlos al mercado global. El extractivismo no es otra cosa que la conversión de la naturaleza en mercancía. Ya no extraemos lo que necesitamos para vivir, ya extraemos oro que no tiene, por ejemplo, ninguna necesidad que ver con los procesos vitales, sino con los económicos y con la acumulación del capital. Y producimos mercancías no para satisfacer necesidades humanas, sino para colocarlas en el mercado global. Dos ejemplos de este extractivismo que está destruyendo la naturaleza son el modelo agrícola intensivista, el agronegocio, el monocultivo, el uso intensivo de agrotóxicos, que generalmente es monopólico y que ha transformado la agricultura de una actividad fundamental para la vida a una agricultura para la acumulación de capital. Ahora no producimos fundamentalmente alimentos para vivir, sino producimos soja para producir biocombustibles o para producir alimentos para animales. Hay espacios completos de nuestros países. En Colombia, en Ecuador puede verse con mucha claridad, donde antes se producían alimentos, hoy se producen flores para ser exportadas a Europa, o en donde se producía ganado y alimentos, agricultura para la alimentación, hoy se produce soja o soya para producir biocombustibles o alimentos para el agronegocio. O un segundo ejemplo de este modelo extractivista es la minería intensiva, que en Bolivia se ve con tanta fuerza, que además requiere un uso intensivo de agua, que contamina el suelo, el agua, el aire, y que produce desechos tóxicos, y que buena parte de esa explotación intensiva del planeta es para incorporar materiales y muchas veces nuevos materiales al mercado global. Bueno, el mejor ejemplo es el petróleo. El patrón civilizatorio del capitalismo se desarrolla sobre el consumo de petróleo. En el mundo se consumen más de 100 millones de barriles de petróleo diarios, cada día. Recuerden, un barril son 158.9 litros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos consumiendo 100 millones de barriles de petróleo diarios? Bueno, eso es para mantener un modelo de vida y de consumo que es el modelo del modo de vivir americano, un modelo basado en la competencia, en el individualismo, en el hiperconsumo. No es posible mantener la vida mientras tengamos los niveles de depredación del ambiente que quemar 100 millones de barriles de petróleo diarios produce. Y es que las fuerzas productivas del capitalismo globalizado han terminado destruyendo la naturaleza. ¿Por qué? Porque se rigen por la lógica de la acumulación, por la lógica de la codicia. Ya lo decía Mahatma Gandhi en una oportunidad, él decía: el planeta tiene suficientes recursos para alimentar
a toda la humanidad, lo que no tiene suficientes recursos para satisfacer la codicia de unos pocos, porque la producción se coloca no en función de la satisfacción de las necesidades humanas, sino en función de la acumulación de capital en un mundo que tiene cada vez más pobres y cada vez menos, pero súper ricos, por un modelo de acumulación que rompe la armonía sociedad-naturaleza y que al final es la causa fundamental, esa alteración del metabolismo social, de la crisis civilizatoria que amenaza la crisis del planeta. Cuando hablamos de crisis civilizatoria, hablamos de una megacrisis multidimensional. Hay crisis y hay un enorme deterioro ambiental, hay crisis económica, hay crisis energética, hay crisis alimentaria, hay crisis en el mundo del trabajo, hay crisis sanitaria, hay crisis ética, crisis política, pero toda esa crisis es parte de una crisis de un modelo civilizatorio, de un modo de producción, de desarrollo y consumo basado en el extractivismo para la acumulación del capital y que se ha convertido en la amenaza fundamental contra la vida, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos y sobre el propio planeta. Entonces, la tercera categoría, vimos reproducción social, vimos metabolismo social, es determinación social. Ha habido diversos modelos explicativos de la determinación social, desde el modelo de la Londa en Canadá en el 74, que hablaba de factores diferentes a los servicios de atención médica que intervenían sobre la salud, la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida. Eso fue superado por el modelo de la epidemiología social europea de Whitehead y Dahlgren a finales del siglo pasado, donde nos hablan ya no solo de estilos de vida individuales, sino de redes sociales y de condiciones socioeconómicas, introducen variables que luego la Comisión de Determinantes Sociales del OMS recupera como clase social y como género, pero que la epidemiología crítica latinoamericana le da sentido emancipador y transformador. Veámoslo. Las desigualdades sociales definen las maneras de enfermar y morir en la sociedad. La distribución desigual de la riqueza, la distribución desigual del acceso a los servicios, determinados por la clase social, determinados por la posición que se juega dentro de la sociedad, determinada por el papel de género que nosotros preferimos ahora para diferenciarnos del género blanco y occidental, preferimos llamarlos feminismos decoloniales, y la etnia y la interculturalidad construidas en el territorio determinan el ingreso, el trabajo, la educación, la vivienda, las condiciones de vida. Pero superar el pensamiento biomédico que domina la sociedad, el modelo médico hegemónico, requiere incorporar en la epidemiología la perspectiva de determinación social como categoría explicativa que permita abordar el tema de la producción y distribución desigual de la salud, enfermedad en la sociedad. ¿Qué es entonces la determinación social? Es una categoría explicativa que permite comprender que la salud y la enfermedad son hechos no exclusivamente biológicos, sino sobre todo sociales, que permite comprender que las causas fundamentales de la desigualdad y de la mala salud están en la estructura social, en lo que hoy preferimos llamar sistema mundo, construido en un centro, un norte global y una periferia, un sur global, que son conceptos no exclusivamente geográficos, sino políticos y económicos. ¿Y qué ha pasado entonces con la determinación social? Bueno, que ha sido reducida a determinantes sociales aislados, que se han hecho parte del discurso sanitario, pero convertidos en factores de riesgo, y las políticas siguen centradas en la enfermedad. Los seres humanos,
tanto a nivel individual como a nivel colectivo, somos resultados de la interacción de dos procesos, un proceso biológico y otro proceso social. Aquí los dibujo en interacción. Estos procesos tienen vida propia, pero están articulados. Lo rojo es el proceso biológico, lo azul es el proceso social. Están articulados y esa articulación es la que determina la forma como se vive y cómo se trabaja, los modos de vida y producción y consumo y la producción social de la salud en enfermedad. Pero ¿qué hacemos en la vida real? ¿Qué hace la salud pública? Bueno, detiene esa interacción, para la interacción entre lo biológico y lo social, pero no solo eso, sino que convierte la rueda en piñones aislados y cada uno de esos piñones aislados es un determinante social. Entonces, los determinantes sociales son el ambiente, el agua, el alimento, la vivienda, el trabajo, y se convierten estos determinantes aislados en los mismos viejos factores de riesgo. Esa concepción está en el centro de la epidemiología clásica. La epidemiología clásica comprende lo social y lo biológico como fenómenos diferentes, donde lo social incide sobre lo biológico, pero es externo a ella. El proceso de subsunción o de determinación social es un proceso en el cual lo biológico, lo social y la propia naturaleza están profundamente interrelacionadas y se produce la subsunción de lo biológico a lo social, la determinación de lo biológico por lo social y por la naturaleza. Entonces terminamos planteando lo que a nuestro juicio son los retos fundamentales de la epidemiología crítica. Planteamos un primer reto que es superar el reduccionismo empírico cuantitativista de la epidemiología clásica. La epidemiología clásica reduce la explicación de la salud, enfermedad, no solo a factores de riesgo aislados, sino al estudio de las relaciones estadísticas y matemáticas entre esos factores de riesgo y las enfermedades, construyendo todo un marco teórico en el cual el riesgo juega un papel fundamental y entonces ese riesgo se mide y se cuantifica y es el que determina si existe una relación causal o no. Luego nosotros planteamos como un reto superar esa falsa confrontación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, y ahí rescatamos las viejas ideas de la triangulación metodológica, donde lo cuantitativo, lo cualitativo, la investigación-acción, la investigación participativa, forman parte de un solo proceso. El tercer reto fundamental que le planteamos a la epidemiología crítica es explicar realmente la distribución desigual de la salud y la enfermedad y su relación con la estructura social, su relación con los modos de producción y con los modos de vida. Insisto, los modos de vida son una categoría fundamental de la epidemiología crítica. Ya no está centrada como la epidemiología clásica en estilos de vida, sino estamos centrados en modos colectivos de vida. Yo siempre pongo el ejemplo para explicar los modos de vida, que hay personas que tardan 3 y 4 horas para llegar de donde viven a su sitio de trabajo. Eso no es una elección individual, esa es una determinación colectiva. Yo no determino dónde vivo y dónde trabajo. Entonces el que yo pase 3 o 4 horas en el transporte público en un proceso de desgaste
enorme no tiene que ver con estilos individuales de vida, tiene que ver fundamentalmente con modos de vida colectivos. Lo mismo aplica para la alimentación, para el sedentarismo y para muchos otros factores que usualmente se ven como estilos de vida individuales y que nosotros pensamos que hay que verlos como modos colectivos de vida. El cuarto reto fundamental es producir conocimientos que contribuyan a evaluar las políticas y a diseñar estrategias adecuadas de promoción, prevención y control. Nosotros hemos hecho política, hemos sido dirigentes, hemos tratado de transformar la salud, pues necesitamos evaluar esos procesos, esas políticas que hemos diseñado, si han sido eficaces y eficientes o no, si han servido para lo que nos hemos propuesto, si las estrategias que propusimos en el diseño de nuestras políticas y estrategias de salud fue adecuada, y en ese sentido evaluarnos, producir conocimientos que construyan la perspectiva de cómo ha sido el éxito o el fracaso de nuestros procesos es fundamental. Bueno, y por último, creemos que es fundamental desarrollar una nueva perspectiva de la relación de los saberes académicos y populares para convertir a la epidemiología crítica en una herramienta de emancipación y de transformación social. No se trata entonces solo de una epidemiología para comprender la distribución de la salud en la sociedad, se trata de una epidemiología crítica para comprender la transformación, para comprender la distribución desigual de esa salud-enfermedad en función de las clases sociales, de los modos de vida, de los modos de producción, pero sobre todo para construir desde esa epidemiología un instrumento que sirva para la emancipación y para la transformación social, porque en definitiva nosotros como salubristas y como epidemiólogos lo que queremos no es solo comprender la salud, queremos fundamentalmente transformar la salud, queremos que esa transformación de la salud sea parte de la construcción de una nueva vida, de un nuevo modelo de sociedad, en donde la justicia, en donde la libertad, la igualdad sean elementos fundamentales. Así que con esto yo me despido. Estamos abiertos para el debate si las condiciones de conectividad lo permiten, y un abrazo fraterno desde Venezuela para mis hermanos bolivianos. Saludos fraternos.